Ya estamos grabando. No, ok. Les puse la fecha límite de la tarea como miércoles porque como que estaba un poco tarde en subirlo. Entonces tienen otros 2 días. Creo que nada más Diego y Gris han entregado algo, a menos cuando averigué en la mañana. Ok, entonces vámonos al CoCalc. Vamos a compartir mi pantalla. La otra cosa es que quiero. También segundo voy a mover ustedes a mi otra pantalla. Ok. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a mover acá. Entonces, todos están conectados al notebook en CoCalc. Yo sé que Marichuy a lo mejor todavía no lograste hacer eso, ¿verdad? Pero, No, profesor, ya la siguiente semana sí. ok, pero está muy fácil. Creo que escribí un instructivo que es más o menos claro. Porque de hecho, yo creo que esto sería, no me dijiste que ya instalaste Python en tu máquina Windows. Sí, ya lo instalé y lo que estoy haciendo es ahí repetir todos los códigos que hacen en clase para ver cómo funciona y yo ir checando también. Sí, sí. Hasta ahorita todo va bien. Ok. Le digo, yo creo que ya la siguiente semana Sí. ya puedo participar porque sí, estoy Ajá. dándole velocidad. Ok, pero luego, si ya tienes la capacidad de poder instalar Python en tu máquina Windows, yo creo que fácilmente vas a poder inscribirte en el CoCalc y conectar ahí, porque es algo más fácil, con menos pasos, ¿no? Sí. Profesor, Dime. a mí no me deja entrar ya, o sea, abro como que busco CoCalc y entro así como ingresar y me aparece como que un error de CoCalc crashed, como que la página no me la carga. Ok. ¿Que alguien más tiene ese problema? ¿O todos los demás están conectados? ¿Es solo con con este notebook en particular o es con cualquier? No, antes incluso de entrar al notebook o al proyecto que usted abrió, o sea, no puedo ni siquiera entrar a esa ventana, ¿no? Ajá. Y ya intenté con otro buscador y no, tampoco me lo carga. Entonces no sé si. Ok. Entonces, ni siquiera puedes entrar en CoCalc en tu cuenta ahí. No, en mi cuenta no. Entro a CoCalc, pero cuando le pongo en Singing, para ya entrar con mi cuenta, ahí ya no me deja después de eso. Ok. No, la verdad no había encontrado ese error. Entonces no creo que puedo solucionarlo. Lo único, bueno, ya intentaste en varios navegadores, ¿verdad? Al menos en 2. Ujú. Ok. Pero el problema fue antes de entrar en el proyecto de clase.
Sí, sí, en cuanto quiero ingresar con mi cuenta es cuando ya me aparece crashed. Y perdón por interrumpir tu trabajo y un error y no sé qué tanto. Como Ujú, que falla en cargar la página. ok. Ah, pues lo único que puedo sugerir es borrar todos los cookies que están asociados con Coca, pero si ya. mm, sí, sí. Ah, ok. Sí. No, bueno, entonces, no, si entiendes otra vez y funciona lo mismo, am, creo que tendríamos que seguir y obviamente tú puedes ver lo que está pasando no a través del Zoom, pero no Sí, vas a sí, aquí voy a estar poder, no prestando vas a atención. poder, Interactuar. trabajar, interactuar. Ok, bueno, pero seguimos Sí, voy a entonces. tratar de arreglarlo. Ajá. Sí, ok, entonces hoy vamos a ver más sobre funciones y vamos a empezar con cómo definimos nuestras propias funciones y por qué queremos hacer eso. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, ya vimos cómo usar como funciones que están escritos por Python mismo o que existen en otras librerías, pero también podemos definir nuestras propias funciones y siempre es buena idea si tenemos un problema que tiene muchos pasos, porque podemos dividirlo en pedacitos que son más fáciles a trabajar, porque podemos comprobar que funciona cada paso antes de combinarlos para intentar resolver el problema más grande. Entonces, la sentencia para definir una función es con def y damos el nombre de la función y luego entre paréntesis damos todos los argumentos que queremos tener esta función y los argumentos no son las cosas que podrían variar para cambiar la manera que funciona la función. El resultado de la función se da por la sentencia return y es cuando encuentra cuando se ejecuta la función, la primera sentencia return que se encuentra, entonces deja de ejecutar el cuerpo de la función y regresa al nivel exterior de tu función. Pero podemos tener varias diferentes sentencias de return en la misma función y entonces, va a hacer diferente comportamiento dependiendo del valor de variable que se llama variante aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos argumentos que se llaman posicionales, que son los que se dan aquí solamente con las letras, que son las letras que damos aquí, son los nombres locales de estas variables dentro de la función. Pero también podemos tener argumentos que son de palabra clave y estos pueden ser opcionales. Si damos un valor por defecto en la cabecera de la función, entonces no tenemos que especificar variante si estamos satisfechos con el valor de defecto. Otra cosa es que si podemos escribir una función que no tenga el return. Y en este caso, el valor que da esta función es none, que es nulo. Y no pueden pensar, bueno, no, ¿por qué hacemos eso? Y la razón es que a veces
la función, hacemos una función para tener un efecto secundario. Y el efecto secundario es algo que haga la función en adición a su valor que regresa con el return. Entonces, por un ejemplo simple, sería una función que imprime algo en la pantalla. Entonces, allí lo que nos interesa es lo que hace la función, que es imprimir, y no nos interesa el valor de la función. En este caso, podemos omitir la sentencia de return si queremos. Otro elemento de esta función es que vemos aquí es lo que se llama la cadena de documentación. Y esta es una cosa que es opcional, pero recomiendo que siempre usamos esta documentación, al menos para una función, ¿no?, de varias líneas, ¿no? Si es de una sola línea y que es obvio lo que hace, tal vez no es necesario. Pero si hay cualquier complejidad en la función, entonces escribir la cadena de documentación te puede ayudar o puede ayudar a otras personas que están leyendo tu código, ¿no? Entonces aquí empezamos con una línea que resume lo que hace la función. En este caso tal vez no es un poco obvio que multiplica x por y y suma la z. Y luego tenemos una línea en blanca y una descripción más amplia, que en este caso está describiendo lo que pasa con el argumento opcional variante, que si ponemos que este es verdad, entonces en lugar de poner las paréntesis alrededor de x por y, los pone alrededor de y más z, ¿no? Y entonces luego tenemos el cuerpo de la función que hace el trabajo. ¿Qué más? Ok, entonces vamos a evaluar. Cuando evaluamos esta definición, no nos damos nada, ¿no? Porque no, aquí nada más estamos guardando la definición de para que lo podemos usar después. Y una ventaja de que tener estas cadenas de documentación es que estos son los mismos que usan las funciones de help dentro de Python, ¿no? Entonces, ya que lo definimos, podemos hacer help de o podemos usar el símbolo de interrogación y nos da lo que escribimos en la función de documentación. Y además nos dice como que lo que se llama la firma de la función, que es, ¿no?, que es qué argumentos está aceptando. Y esta parte de la documentación nosotros no teníamos que escribir, ¿no? Entonces, en lo que nosotros escribimos en la cadena aquí, no hay que decir lo que es, no las cosas que son obvios a partir de la definición, ¿no? Porque esta primera línea sí va a aparecer en la documentación. Okay. Y bueno, pongo una liga aquí a un artículo que viene de un sitio muy bueno de Python que he encontrado, que se llama Real Python. Y tiene muchos tutoriales y que son muy muy enfocados en principiantes, ¿no? Entonces, si les cuesta trabajo entender las clases, tal vez en este sitio pueden encontrar artículos que explican las cosas en términos mucho más sencillos. Ok. Entonces, otra cosa que quiero mencionar, que es una característica famosa de Python, se llama el tipeo. Se llama el tipeo de pato y que se llama duck typing. Y quiere decir que en Python generalmente no está muy estricto respecto a los tipos de las variables que pasamos a las funciones, ¿no?
En algunos lenguajes que tienen lo que se llama el tipeo fuerte y explícito, entonces en cualquier función siempre tienes que decir qué tipo de datos pueden aceptar como sus argumentos. En Python no podemos dejarlo libre. Sí hay la posibilidad de especificar en Python, pero este es algo más avanzado que no vamos a ver en este curso. Entonces, la ventaja de dejarlo libre permisiva es que podemos usar la misma función para muchos diferentes tipos de datos. Pero claro, no va a funcionar para todos, ¿no? Entonces, si vemos la definición de esta función aquí, entonces lo que hacemos con los parámetros, los variables que mandamos a la función es que los multiplicamos y los sumamos con los operadores en línea, ¿no? Para eso. Entonces, cualquier tipo de dato que funciona con el operador de estrellita y el operador de más, eso podría funcionar con esta función. Y se llama tipeo de pato porque no la descripción. Este salió mal aquí. Entonces debo tener línea en blanco ahí. Ok. Sí, entonces, que si camina como un pato y grazna como un pato, es un pato. En otras palabras, no nos importa no importa el nombre que tiene algo o el tipo, lo importante es cómo se comporta. Entonces, cualquier objeto que comporta de forma que se puede multiplicar y sumar, podemos usar con esta función. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio para confirmar eso. Ups. Entonces, vamos a hacer una celda aquí, unos celdas. Ok. Y bueno, Diego, ¿quieres empezar? Entonces, Sí, señor. si te acuerdas cómo se llama la función, multiplicar, Multiplicar. sumar, entonces quiero que lo llamas con enteros, por ejemplo, a ver qué pasa. Escriben el nombre. Multiplicar, sumar. Y dice que entero esto sería, no sé, 1, 2, 3. Y Entonces, fíjate que el valor que te da también es entero, ¿no? Porque simplemente respeta las reglas que hace Python en hacer las operaciones. Y cuando multiplicas y sumas enteros, el valor es un entero, ¿no? Pero si cambiarlo a como una mezcla de flotantes y enteros, voy en otra cajita, ¿cierto? si quieres, sí. Bueno, acá también. Mezcla, ¿cierto? Okay. Sí, entonces, claro, en este caso te da como, ¿no? Un valor flotante, ¿no? Flotante. Porque, bueno, este es un poco aburrido, ¿no? Pero, ok, entonces, pero también puedes poner, vamos a ver, el siguiente a lo mejor no suena un poco raro, pero puedes poner un entero y cadenas para Y y Z, ¿no? Sí, cierto.
No, es que tienes que poner, ok, entonces ya vimos algo interesante, que no, todas combinaciones no funcionan. Entonces, este fue entero y cadena y entero. Este no funcionó, ¿no? Porque tenía la X por la Y, sí se puede hacer, pero luego la X por la Y te va a dar otra cadena y no puedes sumar un entero a una cadena, ¿no? Entonces, aquí si cambias el último argumento a otra cadena debe de funcionar. O sea, ahí le pongo, ahí sí no entendí, profe. O sea, ¿qué tipo de dato pongo ahí al último? Poner otra Ah. cadena como el argumento Z. Ajá. Ya. Ajá. Y si, bueno, si pones otra cosa que no sea 1 para el primer argumento, ¿no? Pones 2 o 3 para que veamos que está haciendo algo. Ajá. Sí, Lo entonces, multiplico. ¿no? Entonces, vemos que característica del duck typing sí nos permite hacer cosas flexibles, pero no son infinitamente flexibles porque sí dependen de que hay que los tipos que estamos mandando son válidos para todas las operaciones dentro dentro de la función. Ok. Entonces, y va a ser diferente si cambiamos esta misma función y poner el variante igual a true. Podemos ver que va a ser un poco diferente. Entonces, que la diferencia aquí es el orden de las operaciones, ¿no? Porque cambiamos los paréntesis. Entonces, esta vez estamos haciendo la sumación, sumatorio, antes de hacer la concatenación, ¿no? Entonces, no nos sale igual. Y bueno, los esteros y listas van a veces, vamos a ver que también puedes hacerlo con arreglos de NumPy, ¿no? Esos también operan con las operaciones. ¿No? Bueno, ¿por qué no hacer eso en la otra celda, no? Definir unos arreglos de NumPy para mandar a esta función. Ya se me olvidó cómo se definían los arreglos de NumPy. np.array. Sí, puedes. Sí, para convertir una lista en un arreglo. A lo mejor una lista. Sí, no, está. Pues si quieres, pues, yo voy a hacer este parte porque no, Vale. si no te acuerdas, ¿no? Entonces, podemos hacer tres, ¿no? Porque está los números 0 a 3. Ups. Este es un detalle, ¿no? Que no importamos. Y entonces vamos para no perder tiempo, podemos usar diferentes variantes de este mismo arreglo. Que entonces podemos mandar a ¿qué va a hacer? Va a ser A o B más. De hecho, podemos usar, ¿no? Un número y luego podemos usar
a cuadrado. Entonces, en principio, este debe de ser 2 por a más a cuadrado, ¿no? Y entonces, si vamos a 2, 4 más 4 es 8. Parece que sí está funcionando. Entonces, no, cualquier combinación de argumentos que se puede, que hacen que estas líneas son válidos para los arreglos NumPy, también podemos usar la misma función. Claro, sí, tenemos que tener cuidado que el tamaño de los arreglos sea adecuado, ¿no? Porque si mandamos algo que tiene diferentes tamaños, no va a funcionar. Por ejemplo, si hacemos algo más largo de 5 elementos, y intentamos poner entonces debe marcar un error, ¿no? Porque no son las mismas formas. Entonces, la flexibilidad no tiene sus límites. Este es el punto de esto. Ok, entonces, gracias, Diego. Vamos a ver ahora qué son todas las maneras que las funciones tienen para leer datos de tu programa y para regresar datos a tu programa. Entonces vamos a empezar con el caso más sencillo, que es algo similar a lo que ya vimos, que son los que se llaman las funciones puras. Y las funciones puras tienen la característica de que su única manera de comunicar con el programa es leer los argumentos y regresar un valor, ¿no? Que es lo que hace con el return. Y de esta manera son parecidos a las funciones matemáticas, ¿no? Entonces aquí damos un ejemplo de una función de sync, que es el seno de pi por x dividido por pi por x. Y como vemos, tiene un argumento x y da un resultado. Tienen estas variables locales que está creando aquí y ahorita vamos a ver qué características tienen ellos. Entonces, para el siguiente ejercicio que le toca a Javier, quiero ver que ejecutan celda y luego vamos a hablar de las preguntas que tengo después de eso. De acuerdo. Bueno, si quieres, bueno, ok. Entonces, aquí definimos X como una lista. Mandamos la lista a la función, ¿no? Y hicimos la asignación del otro variable y, que es igual al resultado de esta función. Ok. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el tipo de datos de X después de haber llamado la función? ¿Es una lista todavía o es un arreglo? Y ya sería un arreglo, ¿no? Ya es un arreglo, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Sigue siendo lista. Sí, es una lista. Entonces, si quieres, porque vamos a hacer una otra celda aquí.
No funcionó. Ah, ya. Entonces, ¿por qué no usas teclas el type de X para checar que es una lista? Caray, pero ya se convirtió a arreglo, ¿no? A ver. Ok, es una lista todavía, ¿no? ¿Por qué piensan que todavía es una lista? Dado que dentro de la función lo convertimos a un arreglo para que podíamos hacer Operación. esta división, ¿no? Ujú. O Porque solo se convierte en la función, ¿no? Ya digamos que fuera de la función sigue siendo el X original. Ajá. Sí, entonces ahora vamos a ver un poco más detalle por qué es eso, ¿no? Y para eso, gracias, Javier. Sí, nada, Entonces, para entender como este tipo de comportamiento, tenemos que, déjame ponerlo en do disturb. Pero ese fue el type X, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Que siga siendo una lista. O sea, porque lo vuelves a nombrar. Sí, ahorita vamos a ver, nada más que a lo Ajá. mejor podría haber pensado que no, porque Ajá. dentro de la función hacemos una Ah, claro, conversión de perdón, la sí, sí. X. Sí, es ¿Sí? la misma. Ok, sí, sí, ya. Sí, Ujú. pero Sí, sí, sí. vamos a ver que no va a tener efecto fuera de la función. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo que se llama en inglés el scope, que es el ámbito, son como diferentes espacios de nombres que existen en diferentes momentos de ejecutar tu programa. Y lo más, el primero que digamos que tiene la prioridad más alta es lo que se llama el ámbito local. Y es las cosas que están locales a la función y son específicos de eso. Entonces, cuando estás adentro de una función, todas las nuevas variables que se creen durante la función están en este ámbito local. Y cuando termina la ejecución de la función, ya no existen estas variables. No son disponibles desde afuera. Y si llamamos la misma función otra vez, entonces no se acuerda de los valores anteriores que tenían las variables locales, empieza desde el principio, como si fuera la primera vez. ¿Okay? Entonces, lo que pasa aquí, que aquí los valores de la X, la pi, X y el resultado aquí son variables locales y no tienen efectos fuera de la función y desaparecen cuando regresa la función. Entonces, un ejemplo de eso es esta función aquí que se llama inútil porque es inútil. Entonces, guarda el valor de x cubo en una variable que se llama AAA, pero como que la AAA es una variable local dentro de la función, nunca va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces aquí lo intentamos grabar la 1 y cuando intentamos ver qué valor tiene la A, dice que no está definido, ¿no? Porque ya en este momento ya regresamos de la función, entonces esta variable no existe en el ámbito global, el ámbito de la celda. Entonces, los otros ámbitos se llaman
en inglés se llama el enclosing, que bueno, no sé cómo mejor decirlo, estoy diciendo exteriores. Entonces son los ámbitos de las, no de la, pues, de tu programa, no del nivel superior de tu programa, pero también podemos tener diferentes ámbitos anidados si tenemos una función que está llamando a otra función, que está llamando a otra función. Entonces, cada función tiene su propio ámbito local y si llamamos a otra función adentro, entonces nosotros estamos en el ámbito exterior de esta función interior. Y el más externo es lo que se llama el ámbito global. Y cuando estamos dentro de la función, sí podemos ver todas las variables en los ámbitos exteriores, pero no podemos cambiarlos. Aunque hay una... vamos a ver que no podemos cambiarlos en el sentido de sobreescribirlos. Hay otra manera de cambiarlos en algunos casos que vamos a ver después. Y este se puede modificar si realmente queremos usando unas declaraciones. Hay uno que es global y otro que es non-local. Y estos nos permiten cambiar variables de los ámbitos exteriores a la función en donde estamos. Yo nunca he visto esta necesidad de usar estas declaraciones, estas sentencias nunca. Entonces, y generalmente se considera de mal estilo. Entonces, no les voy a explicar cómo funcionan, porque no deben de usarlos. Entonces, vamos a imaginar que no existen y que siempre cuando estamos en una función, podemos ver las cosas que están afuera, pero no los podemos cambiar. Entonces, aquí hay un ejemplo de una función que tiene un argumento, pero luego hace algo que depende de unas variables que están en el entorno, el ámbito exterior, que son la A y B. Okay, entonces, aquí definimos la función y lo ejecutamos con un valor de 10 y calcula 1 más 2 por 10 y nos da 21. ¿No? Entonces, estos A y B no son argumentos de la función, pero todavía funciona ¿no? Entonces, ahorita estamos en Osvaldo. Entonces, a ver si cambias los valores A y B y luego ejecutas otra vez bueno, vamos a hacer otra celda, ¿no? Entonces, si aquí, si pones 9, no tienes que repetir la definición, solamente que pones 9 valores para A y B y luego que llamas la función otra vez con el mismo argumento 10. Ok, pero para estar más claro, vamos a quitar esta parte, ¿no? Porque no hay necesidad de definirlo, porque ya está definido. Entonces, ve qué pasa cuando ejecutas eso. Entonces, queda un valor diferente, ¿no? Entonces, ¿qué implicación hay para la pureza de esta función? ¿Es todavía una función pura, como una función matemática? Osvaldo, ¿tienes opinión?
Está Sí, se ha apagado apagado tu micro. tu micrófono. Estaba en callback y yo digo que sí, ¿no? Sigue siendo una función. Pero, pero si fuera una función pura, entonces Ajá. debe de siempre, siempre dar el mismo resultado cuando lo llamamos con los mismos argumentos. Pero Ah, ok. vemos que no lo hace, ¿no? Porque Ujú, las dos ok, ok. veces estamos llamando la misma función con el mismo argumento 10, pero nos da dos resultados distintos. ¿Ok? Ah, Entonces, ok. implica que no es una función pura porque tiene una dependencia sobre el estado global del programa. ¿Ok? Y Ok. Ah, ok. sí puede ser útil tener funciones así, pero ¿no? Hay que estar consciente de que ya no son puras estas funciones. Am, entonces, ¿cómo podríamos modificar la función para hacer que sí fuera una función pura? Profe, una pregunta, a ver Sí. si entendí bien. Entonces, una función pura es aquella que depende solo de sus entradas, ¿no? Y no de entradas exteriores, más o menos. Ujú. Sí, sí, este es uno de los requisitos, ¿no? Hay otro requisito que vamos a ver después, pero sí, es necesario lo que dijiste para que sea una función pura. No es eficiente porque hay otra condición, pero sí es necesario. Entonces, para cambiar esta función en una función pura, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se, se, se podrían definir esas variables dentro de la función? O, bueno, el chiste es que no dependan de variables exteriores a la función, ¿no? Ajá, y cómo entonces, cuál es la manera pura de mandar información a la función? Es, no es a No sería través de... como poner, Sí, Mm, adelante. O sea, definir la A y B dentro de la función. Ujú, pero ¿cómo hacemos eso? Ah, no lo sé, yo lo pondría antes ¿Podría de... agregarlos como argumentos? Exacto, sí. Ok. Gracias, Carla. Sí, es que no, la única manera que una función pura puede recibir información es a través de sus argumentos. ¿Ok? Entonces, como que necesitamos utilizar la A y la B. Si queremos que sea una función pura, tendremos que ponerlos como argumentos, ¿no? Entonces podemos tener una nueva versión. Um, vamos a decirlo 2 para mí. Entonces, no, podemos ponerlos como argumentos, ¿cómo se llama? Posicionales, si queremos, o podemos ponerlos como argumentos de palabra clave. Si ponemos de argumentos de palabra clave, entonces podemos devolver, por ejemplo, el mismo comportamiento anterior ¿no? Para llamarlo con solo un argumento, ¿no? Entonces, si hacemos esto y entonces ahorita
globalmente la A y la B todavía son iguales a 5 y 10. Pero ahora vamos a ver que si lo hacemos, ponerlos como argumentos. Ups. Porque hice la función anterior. Debe ser Pensé, ¿por qué pasó eso? Sí. Entonces ya nos regresa a 21, ¿no? Porque tenemos la A y la B con los valores originales. Y si queremos usarlos con diferentes valores, todavía podemos, solo que tendríamos que agregarlos a como argumentos a la función, ¿no? Entonces aquí podemos poner para repetir lo que hizo Osvaldo aquí, podemos poner A igual a 5, B igual a 10 aquí, y nos debe dar 105. ¿Ok? Entonces, ¿no? Los dos métodos son válidos, ¿no? Podemos tener funciones que no son puros, pero luego el problema es que a veces está difícil entender lo que está haciendo tu programa si depende de cosas que no son argumentos, ¿no? Porque aquí es fácil porque aquí, ¿no? Cambiamos los variables y de inmediato llamamos la función. Pero, ¿qué tal si tienes un programa de muchas páginas y en algún momento cambiaron unas variables y mucho después estás llamando una función? A lo mejor ya no te acuerdas del valor de y te va a sorprender lo que da la función, ¿no? Entonces es un poco más seguro trabajar con las funciones puras. En el caso sencillo como ¿no? Pero luego tengo bueno, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Es mejor comparado al otro? Bueno, esto depende, ¿no? Y una pregunta aquí es que aquí tenemos solo 3 argumentos, pero tal vez esta función va a depender de 20 variables, ¿no? En lugar de solo 3. Y en este caso sería buena idea poner todos como argumentos. Es una pregunta retórica, ¿no? Porque yo diría que no, ¿no? Que si no es buena idea tener 20 argumentos en una función. Pero hay otras maneras, entonces, en los casos así, tal vez tenemos que buscar otras maneras para reducir la complejidad de las funciones. Y vamos a ver que sí hay otras técnicas que podemos usar. Ok. Entonces, vamos a ver ahora otra propiedad de estos ámbitos. Y esto es que a veces podemos tener un variable con el mismo nombre que existe en el ámbito exterior y también que existe en el ámbito local. Y que aunque tengan el mismo nombre, no son iguales. Entonces, si asignamos a un nuevo variable dentro de una función, siempre hace la creación de un variable en el ámbito local, independientemente de si existe o no un variable con ese nombre en el variable exterior. Y entonces, después de asignarlo, la X aquí refiere a este valor local. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a definir X y Y en el ámbito exterior como global, X global y Y global. Luego vamos a ejecutar esta función que asigna una X local y imprime el valor de la X y la Y. Y luego vamos a regresar
al ámbito exterior y otra vez imprimir la X y la Y. Entonces, bueno, ¿qué piensan? Bueno, nada más piensan que piensan que debe de resultar de este y vamos a ver si es igual a lo que pensaron. ¿Okay? Entonces, cuando está adentro, la X tiene su valor local. La Y, como que no hicimos nada de un variable Y aquí. Cuando referimos a la Y aquí, usa el valor global. Y luego imprimimos otra vez la X y la Y afuera y vemos que ya la X aquí afuera refiere todavía al valor global y la Y también, obviamente. Okay. Entonces, con eso podemos entender mejor lo que pasó con el ejercicio B. Okay. Entonces, lo estoy repitiendo aquí. Entonces, en la X aquí, adentro de la función, como que es un nombre que realmente es diferente a la X que está afuera, aunque se ven iguales. Entonces, por eso que todas las cosas que hicimos aquí con la X no afecta el valor afuera de la función. Ok. Entonces, sí, entonces cuando pasa, aquí cuando llegamos a esta línea, entonces mandamos la X que está global, mandamos eso adentro de la función. Entonces lo que hace aquí con el argumento es que hace una asignación de este argumento X al mismo objeto que está afuera. Entonces al principio de esta función, la X local refiere al mismo objeto que la X exterior. Pero una vez que ya llegamos a esta línea, ya hace una reasignación del nombre X a otra cosa, ¿no? Que es una transformación, ¿no? de la X. Entonces, es en este momento que rompimos el vínculo entre la X local y la X exterior. Y podemos checar eso usando una función que se llama id. Y id te da como un identificador único para el objeto que está referido por un nombre, ¿no? Entonces, si decimos id de X, nos dice el identificador del objeto a qué refiere X. Entonces, aquí tenemos una función que imprime el ID del argumento X, luego hace una reasignación de la X y luego imprime otra vez la ID de X. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir X igual a una lista, vamos a imprimir su ID, vamos a llamar a esta función y luego vamos a imprimir este ID otra vez. Y vamos a ver que todos son iguales a menos 1. ¿No? Entonces, aquí al principio tiene este valor que termina con 0,56. Ya con el segundo paso ya está dentro de la función y el ID queda igual. ¿Okay? Porque la X inicialmente dentro de la función refiere al mismo objeto, porque este es el objeto que mandamos. Pero después de hacer la reasignación aquí, llegamos al tercer paso y esta vez ya cambió este número, que implica que ya el objeto es diferente, ¿no? Y luego regresamos al programa exterior y vemos que todavía la X tiene el mismo ID. Ahí.
Bien. Entonces, no, creo que es un poco complicado tal vez, pero si se puede entender cómo funciona te va a ayudar mucho con usar las funciones en Python. A mí me costó mucho trabajo por los primeros como 2 o 3 años de usar Python, que nunca entendí nada de eso, porque nadie me lo explicó. Pero una vez que lo entiendes, va a hacer las cosas más fáciles. Bien. Entonces, luego vamos a ver otro tipo de impureza, otro tipo de manera en donde podemos violar esta condición de funciones puras. Y estos son los efectos secundarios. Entonces, ya vimos que, ¿no? que cuando nuestra función es sensible al estado global, entonces es impura. Pero hay otra manera que puede ser impura, que es si causa efectos secundarios que no son el valor que está regresando. ¿Okay? Y estos efectos secundarios a veces son muy útiles. Entonces, por ejemplo, aquí definimos una función que va a agregar un 0 al final de una lista. Les mandamos la lista y agrega este 0 a este. Entonces aquí tenemos, ¿no? Definimos la A con 2 elementos, 1 y 2. Llamamos la función y imprimimos la A y ya tiene una 0. Llamamos otra vez la función, imprimimos la A y ya tiene otra 0. ¿Okay? Entonces, esta función no tiene un return, no regresa un valor, pero sí tiene un efecto sobre el argumento que mandamos. Entonces, este es un caso muy diferente a lo que vimos, lo que acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver casos en donde la función no podía afectar los valores afuera de la función, pero esta vez sí. Entonces vamos a ver en un momento por qué hay esta diferencia. Entonces aquí hay otro ejemplo en donde vamos a mandar una secuencia y vamos a cambiar el signo de la primer elemento de esta secuencia. Entonces vamos a probarlo con un arreglo de NumPy. Entonces vamos a definir un arreglo de cuatro números que sean 1. Vamos a imprimirlo, le vamos a llamar la función y luego vamos a imprimirlo otra vez. Ok, nos vemos que sí, efectivamente la A cambió, ¿no? Después de llamar esta función con la A, ya tiene su primer elemento que tiene un signo negativo. Ok, entonces, Chris. Profe, ¿puedo hacer este que sigue? Es que me tengo que ausentar un momento. Mande. Que si puedo hacer este que sigue, es que me tengo que ausentar un momento. Oh, sí. Sí, Carol. Adelante. No. Ella dijo que quería hacer este ejercicio o quería hacer el próximo ejercicio. No entendí. Ya salió, ¿verdad? Sí. Sí. Eso resuelve mucho. No lo escuchamos. Está muteado, profe. El micrófono está apagado. Ya. Tengo demasiadas pantallas. Estaba buscando el control. Perdón, es que me desconecté. No sé qué pasó. Déjame compartir otra vez.
Ah, ¿estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Sí. Ah, pero tal vez está... Es otra pantalla, Sí, creo. es otra Está... pantalla. Permíteme. Listo. Ya mejor, ¿verdad? ¿Ya está bien? Sí, ya. Sí. Ok. Bien. Entonces, alguien me dijo, Carol, ¿tú dijiste que Sí. querías hacer este ejercicio? Sí, le preguntaba si podía hacer eso de una vez. Es que me tengo que ausentar un momento ahorita, entonces, por Ok. si me habla después si no estoy. No, Sí. no, sí, si Grace no tiene problema, tú puedes hacer eso. De hecho, no Gris. son preguntas un poco filosóficas, ¿no? Ah, ok. Pero, entonces, este comportamiento, ¿no? De que estamos cambiando la A, mm, dado lo que vimos antes del ámbito local y global, ¿te sorprende este? En sí se me hace extraño, pero creo que es muy parecido al anterior, donde no tenemos un return, entonces hay un efecto, ¿no? Hay un efecto con lo que estamos haciendo. O sea, definimos la función, decimos que vamos a cambiar el primer elemento, bueno, se va a multiplicar por el -1, ¿no? Entonces, pues la primera vez que imprimimos, como no le hemos, o sea, no hemos citado la función, pues no lo va a devolver tal cual, ¿no? El cual va a ser una lista de 4 unos, que es el primer valor. Pero ya en Ok. el segundo tenemos un efecto secundario donde ya tenemos la Mm, definición de la función aplicado a, que es este arreglo de los ok. unos, en el cual pues el primero va a ser multiplicado por el -1. Ujú. Pero la pregunta es ¿por qué hay este efecto secundario? Porque cuando vimos los casos anteriores, por ejemplo, en este del sync, aquí mandamos la X, pero como cuando intentamos cambiar la X, lo único que cambiamos era la versión local. No cambiamos la X en el ámbito exterior. Mientras con esto, sí logramos cambiar la A en el ámbito exterior. Entonces, hay una diferencia Mm, importante, pero es un poco sutil la diferencia. Me Sí, imagino que el tab que tiene, ¿no? Uno está dentro de la función definida y en este caso, ¿no? Pues está como afuera. pero la A aquí es la lista, ¿no? La valor lista. Sí. Bueno, les voy a decir, ¿no? Porque probablemente no van a poder contestar. Pero la diferencia es que nunca intentamos asignar a la lista. ¿Ok? Lo que hicimos fue una mutación de la lista. Igual con la secuencia aquí, no asignamos a la secuencia. Lo que hicimos fue una operación de asignación aumentado, pero era sobre un elemento de la secuencia. ¿Sí? Entonces es como que abrimos, ¿no? este variable para buscar adentro y cambiamos algo adentro de este variable. Y esta es la manera que logramos afectar el ámbito exterior. Y la única manera, la única razón que podemos hacer eso es que el argumento en estos casos es mutable. Y es decir, acuérdense que los tipos de datos mutables son los que tienen una estructura en donde podemos cambiar cosas adentro de la estructura mientras todavía es el mismo objeto, ¿no? Entonces, cuando mandamos un argumento que es un tipo de dato mutable, la función puede hacer una mutación a este argumento y este va a tener efectos afuera de la función. Entonces, para poner eso
o para ilustrar eso de manera más directa, vamos a ver esta función. ¿Ok? Entonces, esta función hace una duplicación de su argumento en el sentido de que lo multiplica por 2, pero lo hace usando el sintaxis, ¿no? de asignación aumentada. Y esto funciona de manera diferente con las listas, como con las tuples, como con los arreglos, ¿no? En el caso de las listas, lo que hace es que repiten los elementos adentro de la misma lista. En el caso de las tuples, como que son inmutables, entonces lo que tiene que hacer es asignar una nueva tupla que sea la concatenación de la tupla con sí mismo. Entonces vamos a ver esta diferencia aquí. Y con los arreglos lo que hace es que multiplica todos los elementos por 2, ¿no? Que también es una cosa mutable. Entonces aquí vamos a hacerlo con 4 casos. Primero una lista, luego un arreglo NumPy, luego una tupla, luego un entero. Entonces vamos a imprimir el valor antes. Vamos a hacer la duplicación del argumento en donde adentro de esta función va a imprimir el resultado. Y luego vamos a imprimir el valor de la A después. Ok, vamos a ver qué diferencias hay en estos 4 casos. Ok, entonces la lista como que es mutable, entonces si lo que hace adentro, que es duplicar la 1 o 2, todavía tiene efecto después, porque el resultado de duplicarlo es la misma lista, ¿no? Nada más con unos cambios. Entonces, este afecta la lista también en su ámbito exterior. Igual con el arreglo de NumPy, nada más que el arreglo de NumPy, la multiplicación es por elemento, pero todavía el resultado que tiene adentro todavía tiene después, cuando está fuera de la función. La tupla, no. La tupla, le mandamos la 1 o 2. Adentro sí logra hacer la duplicación. Pero como que con la tupla, la única manera de hacer esta duplicación es hacer una nueva tupla. Entonces no afecta la tupla original y cuando regresamos a la función queda igual como antes. ¿Okay? Igual con un entero, porque los números los números normales también son inmutables. Entonces mandamos 1, sí lo multiplica por 2, pero cuando regresamos ya es 1 otra vez, porque tenía que multiplicarlo y hacer una versión local que no tiene efecto sobre el programa exterior. Okay. Entonces, este fue posible porque estamos usando el multiplicador igual. El de que ya le toca a Gris, creo. Entonces, quiero que cambiar. Vamos a hacer una nueva celda aquí. Y que si puedes hacer una otra versión de la función en donde lo hacemos de esta manera, arc igual a arc por 2, ¿no? Y a ver cómo cambia eso las cosas si mandamos una lista, digamos. Okay. ¿Y si pongo una lista, la que sea? ¿O Sí. los mismos de Entonces, arriba? bueno, si copias la parte de esta
que, Entonces, que es de la lista. ujú. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, solo la primera, ¿no? Ujú. Entonces voy a Y agregar. quiero que me dices, antes de ejecutar la celda, que me dices qué piensas que va a resultar. Pues tal vez ahorita que si hay una asignación explícita, a lo mejor sí cambie, Ujú. pero pues esperaría que sí. Pero la verdad es que no sé, no estoy segura. No, está bien. Entonces, Ok. No, entonces inténtalo y ver qué pasa. Ajá, entonces ya vimos que en este caso se comporta igual que la tupla, ¿no? Que los cambios adentro ya no tienen efecto afuera. Y este es porque en escribirlo con igual, estamos haciendo una nueva lista. Entonces ya con esta manera de escribirlo, rompimos el vínculo entre el AG local y el AG que mandamos, ¿no? Y hacemos una nueva AG local y entonces no se refleja en el ámbito exterior. ¿Ok? Entonces, órale. ¿alguien dijo algo? No, es que no, como que las dos notaciones se me hacían iguales, ¿no? No pensé que tuviera alguna consecuencia, pero sí. Pues es porque bueno, es la combinación de cosas, ¿no? Que uno es, Ujú, si es mutable y inmutable, y la diferencia entre escribir ¿no? AG igual a AG por 2, y escribir AG multiplicado igual a 2, porque este AG multiplicado igual a 2 hace una mutación, no hace una nueva asignación, en el caso de las listas. Ajá. ujú. Ok. Y entonces, digamos que después de hacer eso, tenemos exactamente tenemos el mismo objeto. Ah, si hacemos ID del AG antes y después de esto, debe de dar lo mismo. Porque Ujú. hemos cambiado los elementos, pero no hemos perdido la identidad de esta misma lista. Mientras cuando lo hacemos aquí, sí estamos haciendo una nueva lista que va a tener una idea diferente. Ya, ok. Bien. Entonces, ¿no? Este puede complicar la vida, ya que está un poco pendiente de que en el caso, am, siempre, tal vez si tienes problemas en seguir este tipo de reglas o recordarles, siempre puedes adoptar la estrategia de explícitamente tomando copias de tus datos antes de mandarlos en una función, ¿no? Porque así no tienes que preocuparte que podrían cambiarlo. Porque siempre si tú mandas um, un variable que es mutable, si lo mandas en una función desconocida, siempre tienes que no tener cuidado de que esta función no está cambiando algo adentro de tu objeto, ¿no? Porque si es mutable y lo mandas en una función, esta función puede cambiarlo, ¿no? Y puede tener un efecto secundario de este. Entonces, gracias, Chris. Entonces, bueno, en resumen, el estilo de programación en donde solamente usamos las funciones puras, este se llama la programación funcional. Y es una como paradigma, digamos, de programación. Hay algunos lenguajes que solo permiten funciones puras y estos, ¿no?
con estos lenguajes no tienes opción, tienes que siempre escribir funciones como si fueran funciones matemáticas. Y en este caso también no tienes variables mutables, todas las variables son inmutables y no hay un estado global que puede afectar lo que está dentro de las funciones. Y la ventaja de usar este tipo de programación es que es más fácil comprobar que tu programa sea correcto, ¿no? Entonces, lo puedes considerar como una demostración matemática, ¿no? Y ¿no? Puedes usar razonamiento matemático sobre las funciones para demostrar que no pueden fallar. El problema es que nunca funciona, ¿no? Y también es más fácil comprobar una pieza pequeña porque las piezas son completamente independientes. Pero entonces hay gente que piensa que es mejor usar este tipo de programación y que es menos probable que tenga errores. Pero por otro lado, puede ser bastante complicado restringirte a este tipo de programación y puede ser menos eficiente si no tienes mucho cuidado. Entonces, en Python es una opción siempre usar funciones puras, pero nunca está requerido, ¿no? Entonces, cuando tienes algo sencillo, que tienes pocos argumentos y que está bien, y en particular si tu función realmente representa una función matemática, entonces probablemente es buena idea intentar usar estos métodos funcionales. Pero en casos más complicados, a veces es muy útil usar los efectos secundarios y tener funciones que no son puras, ¿no? Entonces, es una cuestión de, digamos, de gusto, realmente, si en una situación dada, si quieres usar funciones puras o no. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué hora son? Ok, vamos a ver. Este es muy rápido porque no tuve mucho tiempo de escribir muchos ejemplos de eso. Pero es una cosa interesante de Python que te permite tener número indefinido de argumentos, ¿no? Entonces, habíamos hablado antes de los argumentos posicionales y de palabra clave. Y lo habíamos como dicho que eran los obligatorios y los opcionales, pero estrictamente no son obligatorios, ¿no? Y se puede tener un número indefinido de argumentos que son posicionales y también que son de palabras claves. Y eso se puede especificar usando estos operadores de estrella, que son los operadores de, ¿cómo se llama? De referencia o, hay otra palabra mejor, ahorita voy a pensar. Entonces, bueno, es un poco abstracto, voy a hacer una demostración. Entonces, aquí estamos escribiendo una función que toma estos argumentos que pueden ser de número variable y luego va a escribir algo sobre lo que está recibiendo. Entonces, doy un ejemplo aquí en donde mando 3 argumentos posicionales y luego 2 argumentos de palabra clave. Y entonces me dice que tiene 3 argumentos posicionales y dice cuáles son. Primero es X, segundo es 1, 3 es 2 y que hay 2 argumentos de palabra clave. ¿Okay? Entonces, usando este estilo, probablemente es algo que a lo mejor no vas a querer hacer, pero vas a ver si estás
Si estás usando funciones que vienen de otras librerías, muchas veces vas a ver este tipo de argumentos, en particular para los de palabras claves. ¿Ok? Entonces, lo menciono aquí para que sepan, ¿no? de qué se trata. Entonces, ¿no? Doy otro ejemplo aquí, que aquí lo voy a llamar la misma función, pero sin nada de argumentos. Y todavía funciona, ¿no? Pero simplemente dice que no recibió, que recibió 0 argumentos posicionales y 0 argumentos de palabra clave. Entonces, ya cambiaron de orden. Entonces, ¿quién no ha participado todavía? Carla, tú no puedes, ¿verdad? Está apagado tu micrófono, Carla. Yo, sí. Sí, sí puedo. Ok. Entonces, vamos a ver este ejercicio F. Entonces, vamos a ver si podemos ver cómo exactamente está funcionando este mecanismo. Entonces, quiero que escribas una función que tiene la misma cabecera, que toma la estrella AX y la estrella keyword AX, pero que en su cuerpo simplemente imprime los valores literales de AX y keyword AX para podemos ver aquí qué tipo de datos son. Entonces, si quieres, voy a hacer otra celda de ti. ¿Este funcionó? Ya. No sé, quiere que imprima los valores literales de ARGS y los Sí. keywords. Sí, Okay. entonces ponle 2 líneas, uno para imprimir AX y otro para imprimir el KWAX. Ok, o sea, solo, ok. Entonces, Bueno, puede ser más sencillo, ¿no? Simplemente poner... solo imprimo ARGS. Ajá. Sí. No es necesario poner una pero- etiqueta, solo poner... ¿Algo así? Bueno, mejor Carla, simplemente poner print y el variable AX Y ARGS. sin Ok. usar la cadena. Ajá. Ok. Igual para el otro argumento. Y entonces, y llamarlo con digamos, copiar el mismo ejemplo que yo usé. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué tipo de dato es ARGS? ¿Es una lista? ¿Una tupla? Es una tupla, ¿no? Y de keyword ARGS, ¿qué tipo de dato es? ¿Un diccionario? Es un diccionario, sí. Entonces, eso es de manera de referir a los
a las tuplas y a los diccionarios, podemos usar en otros contextos también. Y lo que hace básicamente es que se quita las paréntesis de la tupla, o se quita las llaves del diccionario. Okay, entonces voy a ilustrar eso. Entonces, digamos que tenemos una tupla que es 1, 2. Entonces, la A es 1, 2. Pero la estrella A sería la 1 y la 2, pero sin los paréntesis. Entonces, no podemos usarlo directamente porque si intentamos poner estrella A nos va a marcar un error, creo. ¿Va a marcar un error? Sí, que no podemos usarlo, pero sí podemos usarlo dentro de un contexto, otro contexto. Por ejemplo, si ya regresamos las paréntesis y ponemos adentro de paréntesis, creo que este sí va a funcionar. No. Ok. Yo pensé que sí. Ok, no. O si puedo usar, tal vez con coma. Ya, ok. Entonces necesitaba la coma. Entonces, aquí la estrella A, ¿no? Como quita los paréntesis, pero ya regresamos los paréntesis. Parece que tenemos que regresar en la coma también. Y entonces nos regresamos a la misma tupla, ¿no? Entonces, y funciona aquí en los argumentos, porque cuando escribimos X, Y o algo como los argumentos, realmente se interpreta como una tupla, ¿no? Entonces, aquí la estrella AX puede referir a la tupla de los argumentos X, Y, Z, etcétera, pero sin que tenemos que decir cuántos elementos tenga este tupla. Entonces, mira, les voy a mostrar también, ¿no? Que también podemos usar podemos construir una tupla que tenga los elementos repetidos, ¿no? De esta manera, debe ser 1, 2, 1, 2, ¿sí? Porque tiene la 1, 2 y luego la 1, 2 dentro de la misma tupla. Porque la estrella está quitando los paréntesis. Y es igual con los diccionarios, ¿no? Que vamos a tener una D igual a y la diferencia con los diccionarios es que se puede combinar para escribir sobre otro. Entonces aquí tenemos este diccionario D y podemos hacer okay. Entonces otra vez podemos como que la estrellita quita los corchetes, las llaves. Entonces podemos tener el mismo diccionario por poner eso. Pero también podemos tenerlo, por ejemplo,
podemos decir color verde. Luego podemos tener el diccionario y este va a como que, este va a sobreescribir la verde, debe de escribirlo y quedamos con el rojo. Entonces igual que este, porque este D tiene una, ya tiene un valor para el rojo, para el color que es rojo. Entonces, aunque especificamos verde, como especificamos este después, entonces lo sobreescriba. Y no podemos hacer varios de esos y podemos mezclarlos, porque lo podemos tener que después podemos cambiar la forma circular. Y debe ser rojo y circular, ¿no? Porque fue verde, luego sobreescribimos rojo y cuadrado y luego lo sobreescribimos con circular, ¿no? Entonces, estrella D podríamos haber combinado podríamos haber usado en lugar de estrella D, podríamos haber escrito explícitamente los elementos, ¿no? De los ítems del diccionario con los claves y valores. Ok. Entonces, esto podemos, si queremos, podemos combinar los dos estilos, ¿no? Entonces, en el mismo sentido de que aquí estamos tomando un diccionario en donde tenemos unas partes que son literales y otros que están, desempacar, este es lo que se llama. En inglés se llama el unpacking. Entonces, lo que hace la estrellita de los diccionarios o la estrella para las tuplas es desempacar, es decir, quitarles de su contenedor, que en el caso del diccionario, el contenedor son las llaves y en el caso de la tupla son los paréntesis, ¿no? Entonces, lo que hace es que saca los ítems del diccionario de su contenedor y lo pone literalmente aquí. Y este es el mismo, la misma cosa que estamos haciendo cuando estamos definiendo esta función aquí, donde definimos con dos valores, con dos argumentos posicionales, pero luego decimos que hay unos extra también. Y luego agregamos un argumento de palabra clave y decimos que hay otros extra también. Entonces, definimos esta función y cuando lo llamamos, aquí estamos imprimiendo las cosas separadas, ¿no? Entonces, primero imprime lo que eran las posicionales que damos explícitamente, XY, y el de palabra clave que damos explícitamente que es verde, pero como que damos 4 posicionales, entonces la X y la Y toman los primeros 2, pero los demás se quedan aquí para el extra args. Entonces extra args es 3 y 4. Y también con la palabra clave había uno explícito color que está tomado, pero este no lo mandamos, entonces está tomando el valor por defecto. Y estamos mandando otro que no aparece explícitamente, entonces este ya está tomado por el diccionario de extra keywords ahí. Ok. Entonces, ya pasamos el tiempo. Vamos a terminar con la siguiente clase entonces, porque no tenemos tiempo para los decoradores aquí. ¿Alguien tiene dudas sobre eso de los argumentos
indefinidos? No, ok. Muy bien, entonces vamos a seguir con la siguiente clase. Vamos a terminar con unas cosas de funciones y vamos a ver también sobre clases y objetos. Y este va a ser todo lo que voy a tener tiempo para cubrir. Desafortunadamente, no hemos llegado a la parte de aplicaciones astronómicas. Entonces tendremos que dar otro curso después. Okay. Entonces, voy a preparar una tarea entre hoy y mañana y nos vemos el miércoles. ¿Sí? Profesor, sí tengo una duda, pero no es sobre lo de los argumentos variables. Ajá, dime. Bueno, no sé si lo vayamos a ver y si no lo vamos a ver, pues nomás, bueno, ya luego le pregunto. Pero ahorita que estamos viendo funciones, siempre he tenido dudas sobre la vectorización, porque he visto en muchos ejemplos que usan esto de vectorize, la función de NumPy, para hacer otras cosas, como que es necesario para hacer otras cosas. Ahorita no recuerdo algún ejemplo concreto, pero creo que era algo importante y me preguntaba si lo íbamos a ver. Y si no, igual para buscar algún ejemplo concreto y preguntarle. Sí, sí lo tengo. Lo tengo. Mira, no había escrito pero tenía en los decoradores iba a incluir el de vectorize, porque eso, ¿no? Para hacer cosas numéricas es una manera muy cómoda para tomar una función que está escrito para solo un valor y generalizarlo, ¿no? Para funcionar con arreglos. Entonces, sí, entonces voy a hacer algo bastante amplio sobre eso en la próxima clase. Pero si tienes dudas específicas que quieres que hablamos, entonces sí, puedes escribirme antes, ¿no? Para que lo pueda incorporar en la clase. Ok, gracias. Ok. ¿Algo más? No. Ok. Muy bien. Entonces nos vemos en 2 días. Hasta luego. Nos vemos. Voy a poner, ¿no? el video en el Classroom en una hora más o menos. Okay. Hasta luego. Ok, nos vemos. Gracias, profe.